Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 09 83 34 52 92, 09 84 81 65 83. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y practícalo en la mejor cancha sintética de Azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas, atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras del Mercado Sucre. Reservaciones 09 87 12 83 71 2241 378. Azogues ya cuenta con un lugar totalmente relajante y acogedor. Baby, bar-restaurante, con lo mejor en comida rápida y picadas para darle gusto a tu paladar. Además, alta gama de licores importados y nacionales, servicio de coctelería y cafetería. Y nuestra especialidad, el famoso Satanás. Ven y disfruta con tus amigos en Baby Bar Restaurant. Visítanos en Azogues, Avenida Hermano Miguel y Miguel de Santiago esquina, detrás de Supermercados Aquí. Celular 09 87 90 94 27. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles. Antes de empezar quiero agradecer a Hostal El Che, donde nos encontramos el día de hoy. También quiero agradecer a Osvaldo Cumba Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre. A Nexotel Negocios y Soluciones en Telecomunicaciones. A la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicado en la calle César Izquierdo, atrás del Mercado Sucre. Y también agradecer por la participación a Francisco Escandón, dirigente sindical aquí en la provincia del Cañar. Francisco, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias Álvaro, y a todos quienes nos miran y escuchan por estos medios alternativos. Bien, ¿cómo está? Bien, tranquilo. Preocupado por algunas cosas que están ocurriendo en el país, particularmente por cómo terminará el año el gobierno, que pretende a los trabajadores en general elevar el salario básico unificado. Se habla que entre 1 y 10 dólares, todo apuntaría a que sea $1, mientras el costo de la vida ha crecido de manera desproporcionada. ¿Y cuánto gana Francisco Escandón? ¿Gana el básico o un poquito más? Yo trabajo en el libre ejercicio. Básicamente trabajo en una consultora de investigaciones sociales y también soy asesor de algunas organizaciones sindicales. No podría establecer un salario mensual, sino depende de los proyectos que desarrollemos. Por ejemplo, he dado asesoría al Comité de Trabajadores de Coazúcar, ahora tendrá otro nombre a propósito del cambio de denominación del ingenio azucarero de La Troncal, y se establece, por ejemplo, una escuela de formación sindical durante 6 meses, en donde mis ingresos fueron de alrededor de $500 al mes, para poner algún ejemplo. Hay otros momentos en que los ingresos son mayores y me toca ahorrar, y hay otros momentos en que estoy desempleado, como buena parte del pueblo ecuatoriano. O como buena parte del tiempo. Buena parte del pueblo ecuatoriano. No olvide que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen lo que le llaman empleo adecuado. Es decir, que están en las Sí, porque calles, fueron dorando la píldora, ¿no? O sea, había empleo, desempleo, ahora hay empleo adecuado, empleo no adecuado, subempleo y desempleo. Y no solo eso, Álvaro, fíjese usted de que antes, para valorar cuántos ingresos tenía la familia, se calculaba en función de una persona que era el proveedor de ingresos en cabeza de hogar, para 5 personas que estaba constituido el hogar. Ahora es diferente, dice que 1.7 personas forman parte del núcleo familiar, los proveedores del núcleo familiar, pero que las familias se redujeron de 5 a 4.
Con ese artificio matemático, el gobierno de Correa lo que dijo es de que hay mayor cantidad de ingresos por familia, cuando en la realidad no ocurría eso. Bien, Francisco, el tema de su trabajo de consultorías de investigación por temas sociales, ¿se da a raíz de su inclinación por el tema sindical? A ver, un poco de historia. O su formación profesional. Parte de las dos situaciones. Yo me involucré a las organizaciones sociales, populares, al movimiento de izquierda, a los partidos de izquierda. ¿Desde la universidad? Por allá del año 97, en el colegio. Yo estudié, nací en Cuenca. En el colegio Daniel Córdoba. En el colegio Daniel Córdoba Toral. Volví, luego estudié en la Universidad de Cuenca. En la Universidad de Cuenca pude ser dirigente estudiantil. Presidente de la FEUE. Vicepresidente de la FEUE de Cuenca y presidente nacional de los estudiantes universitarios. Tuve que vivir en Quito. Para entonces estudiaba ingeniería en la Universidad de Cuenca. ¿Ingeniería en qué? Ingeniería industrial, antes de irme a Quito. Pero una vez que voy a Quito, conozco un poco más las realidades de los estudiantes en las distintas universidades. Como de igual forma, logramos establecer relaciones con grupos ecologistas como Acción Ecológica, el movimiento indígena con la CONAIE, el Ecuarunari, las organizaciones sindicales como el FUD, la propia UNE, cambió la perspectiva de vida y volví a Cuenca ya no a acabar ingeniería industrial, sino me inauguré una nueva carrera que se llama la licenciatura en Ciencias de la Educación en la especialidad de Filosofía, Economía y Sociología. Poco tiempo he hecho actividad docente, en realidad, algo en determinadas universidades como reemplazo, de igual forma en los establecimientos de educación media, de bachillerato, pero fundamentalmente mi papel ha estado en la consultoría, como también en las calles. En las calles, en asesoramiento, porque la mejor forma, como establecía Carlos Marx, no se trata tan solamente de conocer la realidad, sino de transformarla. Ese es el objeto de la filosofía. Y esa filosofía de la praxis es básicamente la que ha guiado mi desempeño desde los 17 años en que estoy relacionado con el movimiento social y popular y con las organizaciones de izquierda. Bien, pero el tema de aquí de la inclinación a la izquierda, ¿cómo nace? O sea, su papá, su familia, ¿cómo era? Más bien al revés. Mis papás no comulgaban con las ideas que tengo. Ahora a esta altura podría decir que lo respetan, que ha logrado tal autoridad la práctica y las ideas que establezco que tienen un importante respeto. Me parece que eso es válido. Pero yo recuerdo la primera vez que vi una bandera con la efigie del Che Guevara, fue hacia allá de mis 6 años, en que una campaña en Cuenca, uno de los candidatos a alcalde, recuerdo en ese tiempo, Diego Delgado, y pasaban las camionetas haciendo campaña y entregando calendarios, y uno de los calendarios tenía la efigie de Che Guevara. Y el lugar donde arrendaban mis papás pertenecía al señor Luis Cordero, recuerdo el nombre. Y el señor Luis Cordero tenía en su despacho, en el cual era un importante coleccionista de monedas y de billetes, tenía una efigie que yo pensé que era Luis Cordero, el que fue presidente de la República, oriundo de la provincia de Cañar. Pero con el tiempo y vinculándome a las organizaciones de izquierda, logré identificar que era Carlos Marx. Carrasco. No, Carlos Marx, el filósofo alemán, dirigente del Internacional Comunista. A ver si me ayuda, Pancho, sacándose el micrófono para que se pueda escuchar. De acuerdo, allí. Allí. A ver, pero si se abrocha por ahí afuera nada más para que no. Por ahí. Exacto, por ahí vamos. Listo. Ya, entonces, Carlos Marx, y de ahí interesado en él. Tenía 5, 6 años de que tengo conciencia de aquello. Durante una parte de mi vida tuve la propia formación de la casa, una vida muy tranquila, dedicado a los estudios en general, dedicado a cumplir mis tareas académicas. Logré ser el abanderado de mi establecimiento educativo en el colegio, en la escuela también era un estudiante regular, pero la fibra esta del movimiento estudiantil, del movimiento social y popular, está alrededor de las injusticias que cometía quien en ese momento era autoridad en el colegio Daniel Córdoba.
una rectora. Hicimos, de apellido Juárez, hasta ahora lo recuerdo, hicimos una toma del colegio. La dirigimos con determinados compañeros y a partir de allí nos levantamos frente a las injusticias. ¿Y cuáles eran las injusticias? Básicamente de no permitir la democracia a lo interno del establecimiento educativo, tener un régimen algo así disciplinario como militar, como si se tratara de una academia de esas condiciones en un establecimiento educativo público, y adicionalmente porque habían posiciones muy conservadoras que nos impedían de que los estudiantes desempeñemos un papel adicional. Acuérdese usted que en ese momento, entre otros elementos, el gobierno nacional planteaba el gobierno de Bucarán, el gobierno también que le sucedió de Alarcón, la elevación del costo de los pasajes. Y los estudiantes nos movilizamos en ese tiempo por esas características, porque nuestros padres eran mal remunerados. Mi papá trabajó en la institución pública toda su vida, alrededor de 37, 38 años, entregó su vida, sus conocimientos. Y incluso, ¿era profesor? No, mi papá es ingeniero agrónomo, trabajó en el Ministerio del Ambiente, pero durante largo tiempo, recuerdo yo, de que teníamos que ir a fiar en las tienditas de helado porque los gobiernos no cumplían con pagarles el salario a tiempo. Puntuales. Y eso ocurría en las distintas instituciones públicas y era un motivante para que la gente haga las paralizaciones. ¿Y ahí ustedes se tomaron el colegio? Nos tomamos hacia el año 97, 98. Cuando estaba cayéndose loco más o menos. Sí, fue parte de ese movimiento. Pero ¿y su papá qué le decía? Pancho, ¿sabes qué? Piensa bien lo que estás haciendo, no está bien eso. Voy a contar algunas anécdotas. En el año 97 yo comencé a militar en la Juventud Revolucionaria del Ecuador. La Juventud Revolucionaria del Ecuador es, digamos, la joven guardia, se denomina, del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Mi papá, al escuchar que era la joven guardia del PSML, me dijo que básicamente tenía que devolver el carnet y renunciar a la afiliación política. Con pocos conocimientos en ese entonces le hice caso. Renuncié, pero hubieron un grupo de compañeros, probablemente vieron algunas características que persistieron en ese intento. Dijeron, chévere, no milites en la juventud, forma parte de la organización estudiantil del colegio, que era el Consejo Estudiantil, y teníamos una importante relación con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Y allí, provisto de mucha literatura, de libros, de hojas volantes, comenzamos a hacer una actividad. Sí, eso es creo que una de las características que ha desenvuelto mi accionar, no tan solamente la acción sin propuesta, sino a partir de las experiencias que se han dado en buena parte del mundo, tratar de recrear a la realidad concreta de nuestro país y de la provincia, tanto de La Suay, donde vivía antes, y ahora que resido en la provincia de Cañar, por cerca de 6 años ya. Bien, el tema ya de la inclinación y que su papá le dice que se desafilie, que piense bien lo que va a hacer. En ese tiempo no había tanto prejuicio con la izquierda como ahora. O sea, ese tiempo ser de izquierda era ser lo máximo. No, en realidad el prejuicio de ser de izquierda y sobre todo tener posiciones revolucionarias reales, no solamente en el discurso y en las palabras, sino en los hechos, fue siempre estigmatizado. Y estigmatizado porque las ideas dominantes de la sociedad son las conservadoras, son de aquellos sectores del capitalismo. Te cuento otra anécdota. En el año 2000 asistí a un campamento internacional de las juventudes antiimperialistas y antifascistas en Venezuela. Y mi papá me dijo, Chávez comenzaba en el poder. No tenía el campamento ninguna relación con el movimiento bolivariano y chavista. Ninguna relación. Luego quizá podamos establecer cuáles son las diferencias que establecemos entre uno y otro. Pero mi papá en ese tiempo dijo, no te doy ni siquiera para el pasaporte. Haciendo una importante actividad de finanzas con los compañeros de la universidad. ¿Cómo es una importante actividad de finanzas? Yendo a pedir a los profesores, pasando curso por curso, planteando de que un representante estudiantil va a asistir a Venezuela y que necesitamos hacer una colecta, una vaca, como normalmente lo decimos. Y así levantamos la actividad financiera. En ese entonces llegué incluso a la casa luego de cerca de un mes que salí en autobús, de ida y vuelta, y el campamento que se desarrolló por usted hizo la travesía que están haciendo ahora los venezolanos, básicamente, pero de bus en bus, pero desde la perspectiva diferente. Ya. En el año 2003
en el año 2003, ya siendo vicepresidente de la FEUE de Cuenca, participamos conjuntamente con un grupo de estudiantes, 4 o 5, participamos en la huelga de hambre del magisterio contra el gobierno de Lucio Gutiérrez. Duró 15 días la huelga de hambre. Hablamos básicamente de 16 años. Justo en estas fechas estábamos en plena huelga de hambre. Comenzó en diciembre 15 y terminó en diciembre 30. ¿Y su papá qué decía? En plena Navidad haciendo huelga de hambre. Recuerdo yo que mi papá llegó a visitar la huelga de hambre. Ya se me fue de las manos. Llegó a visitar la huelga de hambre el día que se instaló en los bajos del Consejo Provincial de la SUAY. Mi papá dijo, toma tu mochila y vamos a la casa. Le pedí a mi papá de que respetara mi opinión y lo que yo necesitaba, 23 años, lo que necesitaba en ese momento no era reclamos, sino apoyo moral para poder acompañar a los maestros en ese justo requerimiento y exigencia de la elevación de los salarios. De esta vida, comprometida con las ideas, comprometida con las organizaciones sociales y populares, me ha permitido de que mi papá, mi mamá, mi familia, mis amigos, mis compañeros respeten las posiciones ideológicas y políticas y que comulguemos también con su papá, que es más conservador, más de... Sí, evidentemente tiene posiciones más conservadoras desde sus ideas. ¿Él era afiliado a algún partido político? No, mi papá en realidad no ha sido afiliado a ningún partido político. Lo que sí recuerdo es de que igual que en el gobierno de Correa, les obligaban a los funcionarios públicos a ir a las concentraciones por parte de algunos gobiernos. Recuerdo, por ejemplo, el gobierno de Febres Cordero le obligaron alguna vez a salir a una concentración. El otro del gobierno del PUR, de Sixto Durán Ballén. Recuerdo también de Rodrigo Borja, que le obligaron a salir a concentraciones. Recuerdo esos acontecimientos y también porque mi papá me ha refrescado la memoria. Una de las cosas de las cuales sí he recogido de mi papá es de que un hombre extremadamente honesto. Recuerdo alguna vez que encontramos con mis hermanas, tengo 2 hermanas, una mayor y una menor a mí, una billetera por el centro de Cuenca y tenía una importante cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero llevamos a la casa en momentos en que no se pagaban los salarios a los funcionarios públicos y le mostramos a mi papá. Y él tomó la billetera, dijo, tiene que ser devuelta, a pesar de que teníamos problemas de carencias económicas. No había plata ese tiempo, pero devolvió la billetera. Puso el anuncio, pagó el anuncio en el periódico El Mercurio de Cuenca y de igual forma en algunas radios de esa ciudad y fue devuelta. Esa honestidad de mi papá la llevo presente y de mi mamá, sobre todo la tenacidad para levantarse cada día. ¿Su mamá también funcionaria pública o ama de casa? Mi mamá se desempeñó básicamente en los quehaceres domésticos. Y cuando se casó con mi papá no había terminado el nivel de secundaria. Luego lo hizo con esfuerzo. Se dedicó de vida entera a la formación de sus hijos, a que no nos ocurra nada. Y a partir de que cumplí yo alrededor de unos 20, 22 años, emprendió un negocio básicamente como artesana. Pero la tenacidad de levantarse todos los días, de preocuparse por las diferentes atenciones, a pesar de las privaciones que tuvimos materiales, ese es sin lugar a dudas. Privaciones que exigía de ella que, entre otras cosas, que por ejemplo teja chompas, con crochet haga colchas, borde cuadros y que sean vendidos para poder contribuir con los ingresos que tiene el hogar. La economía del hogar. Bien. En este tema de la dirigencia estudiantil, usted comenta que en el año 2003 estaba haciendo huelga de hambre. ¿Cómo era ese tiempo, las protestas? Porque las últimas protestas que nosotros vimos, si bien es cierto, hubo gente en la calle, hubo gente protestando, hubo gente que se tomaron algunas instituciones públicas como la Gobernación del Cañar, pero no era un tema más ya de revolución, de protestas. Yo decía light porque ya no era como antes y la gente también decía, estos guambras ya no protestan como antes. O sea, llegan, se toman una foto, bacán, estoy en el paro, me voy a la casa. A ver, hay quienes sostienen que todo tiempo pasado es mejor. Yo no comparto esa posición y no comparto porque cada tiempo tiene actores concretos, tiene motivaciones diferentes y son momentos distintos.
Entonces es obvio, pues, en el año 2003, en 2005, que llegó a ser presidente de la FEGUE Nacional, estaba agitado un escenario por la caída de determinados gobiernos. Habíamos derrotado al gobierno de Bucarán, habíamos derrotado al gobierno de Maguad y habíamos derrotado también al gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces, la convulsión social y la crisis política que vivió el Ecuador era de tales dimensiones que demandaban quizá una mayor movilidad del pueblo ecuatoriano y hay importantes niveles de conciencia. Fruto de esos niveles de conciencia es de que incluso se expresaron en las elecciones para que gane Gutiérrez y luego para que gane el propio Rafael Correa. Porque ellos recogieron hábilmente con demagogia, como los outsiders que se les conoce ahora. Con demagogia cogían algunos de los elementos de las exigencias de los movilizados, de los que participamos en los levantamientos, o les ponían poder catapultar. A los que participaban les ponían también de candidatos, ya sea asambleístas o alguna cuestión. De acuerdo. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría de que discutíamos, había un importante debate en las universidades, en los establecimientos educativos también de secundaria y de primaria, ahora lo que se denomina bachillerato, en las instituciones públicas y eran ríos de gente movilizándose. Pero creo que yo no marco diferencia en la actualidad, vea Álvaro. Pero el tema del debate, por ejemplo, en el tema de las universidades, son pocas universidades las que realizan eso, o sea, son pocos los estudiantes que se preocupan de qué pasará el país, mientras yo como estudiante tenga buenas notas y sepa que en un futuro voy a tener algún cargo o algún trabajo, no me preocupo nada más. Yo creo que es eso de ahí. Un elemento también a considerar, yo no juzgo a la juventud universitaria. Uno de los principales baluartes en el enfrentamiento incluso físico con la policía, en el actual levantamiento, fue la juventud. Una parte de la juventud universitaria, pero también una parte de la juventud que no estudia ni trabaja, que no le han dado esa posibilidad. Y la única forma de rebelarse contra el Estado, contra la sociedad inequitativa actual de desigualdades, es saliendo a la calle. Pero quiero plantearle algo. La composición social de los universitarios ha cambiado. Quiero poner alguna referencia. En el tiempo en que ingresaba yo a la universidad, por el año 99, muy pocos estudiantes tenían vehículo. Y la preocupación estaba basada en función del costo de las matrículas. En ese tiempo del sistema de matrícula diferenciada que tenía la Universidad de Cuenca y las distintas universidades del país. Las estatales. Las estatales. La lucha del movimiento estudiantil logra en el año 2008 la gratuidad de la educación superior. Hay quienes dicen que esa es una obra de Correa. Yo les invito. Busquen en el Google, en los buscadores de Internet. El señor Correa se opuso a la gratuidad de la educación superior. La movilización de la gente, la movilización de los estudiantes secundarios y universitarios lograron la gratuidad. Desde entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de la gratuidad de la educación superior? Porque se ha limitado el ingreso a través del sistema de nivelación de admisión. Algunos y el examen son los beneficiarios, no son todos tampoco. ¿Quiénes son los principales beneficiarios? Vayamos a las estadísticas que establecen los propios organismos del Estado. Es claro de que hay indígenas que participan, de sectores alejados de que están ingresando. Participa todo el mundo, pero buena parte de los que ingresan son las personas que pertenecen a los quintiles con más ingresos de la sociedad. Entonces, se ha partido la universidad, se ha elitizado, podría decir aquello, se ha elitizado socialmente los centros de educación superior. ¿Al punto de qué? Yo recuerdo en una de las campañas electorales de la FEGUE, de la Universidad de Cuenca, que pasé de una manera espontánea por allí a buscar unos libros que me interesaban, que había publicado la Facultad de Ciencias Económicas, y uno de los elementos del debate de una escuela era precisamente de que requerían mayor cantidad de parqueaderos dentro de la universidad. Fíjese usted, en un momento concreto debatíamos la necesidad de que las matrículas se redujeran, nos tomamos las instalaciones universitarias, recuerdo yo, de una toma, y en otro momento estaban discutiendo el problema de los parqueaderos. Pero más allá de aquello, el papel ahora de los estudiantes universitarios es decisivo. Ahora que precisamente está en riesgo la gratuidad de la educación superior, ahora que los propósitos del Fondo Monetario Internacional es la mercantilización de la educación superior, ahora que el gobierno de Lenín Moreno ha incumplido con las 40 universidades que planteó en campaña, la juventud está en pie y está reclamando como un derecho necesario, como un derecho humano, porque hay un problema.
Mientras en el Ecuador estamos recién discutiendo, o el Estado recién está discutiendo la universalización de la educación básica, en los países con mejores niveles de desarrollo humano, están discutiendo la universalización de la educación superior, la universalización de la universidad, que todos y todas vayan a la universidad. Lo que pasa es de que, aquí sí le voy a dar la razón, Correa metió mano en las universidades, o sea, la autonomía universitaria no quedó de un lado. No cosa existe. que era mejor antes. Pese a que algunas universidades, que algunas las consideraban universidades de garage, cerraron, y estuvo bien porque a fin de cuentas no aportaban, poco o nada aportaban en el tema de la educación superior. Claro, imaginémonos, Álvaro. Por ejemplo, la tasa de matrícula, los estudiantes que ingresábamos a la Universidad Estatal de Cuenca en el año 99, me parece que estuvimos por los 13,000 personas. Hablamos de 20 años después, la tasa de matrícula es de 16,000 personas. Quiere decir, han incrementado en 20 años 3,000 cupos. Pero ¿cuánto ha incrementado la población de la región? Porque la Universidad de Cuenca acceden estudiantes de las diferentes provincias y ciudades de la región sur, sobre todo austral. En el caso de la provincia de Cañar, la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, si bien está instalada en la provincia de Cañar, dinamiza la economía en el sector fundamentalmente de Javier Locliol y Chuquipata, pero no atiende las necesidades o las preferencias profesionales que tienen cada uno de los estudiantes de la provincia de Cañar. Es obvio, veamos lo que ocurrió. En el tiempo antes de Correa, de la larga noche neoliberal, estaba, digamos, mercantilizada la educación superior porque competían por los costos tanto la universidad pública como la universidad privada, por los costos de matrícula. Ya. Ahora, cuando se pone el examen ENES en el tiempo de Correa, significa que se desplaza una gran cantidad de estudiantes secundarios que pretenden ingresar a las universidades, sean desplazados a las universidades privadas como su segunda opción. Y es en el mismo momento en que las universidades privadas suben las matrículas, pero en el tema suben los aranceles, en este tema suben las pensiones. En este tema del examen de ingreso a la universidad, habían estudiantes que a raíz de que se da el examen de ingreso a la universidad, se dedicaron más. O sea, porque en la universidad pública hacían hasta tercera matrícula algunos que poco o nada les importaba estudiar. Sin embargo, otros estaban ahí peleando por un cupo. O sea, ese es un tema debatible. Pero yo quiero poner el examen de ingreso y toda esta idea de lo que le llaman, de la meritocracia, como una especie de darwinismo social. Darwin fue el creador de la teoría de la evolución de las especies, que decía que para que una especie sobreviva tenía que competir por el alimento y básicamente asesinaba el más fuerte gana al más débil. ¿Qué ocurre alrededor del problema de los exámenes de ingreso a las universidades? Es como si pusiéramos a competir a Usain Bolt, que es el hombre más rápido del mundo en 200 y en 100 metros. Pongámonos en ese ejercicio mental. Usted, Álvaro, que hace más deporte de lo que hago yo. Por ahí vamos. Yo, que hago deporte una vez cada 15 días, juego una hora de fútbol. A una persona que está en silla de ruedas, a alguien que utiliza muletas o a alguien que está apenas gateando. Entonces no hay igualdad de oportunidades. No existe igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque el sistema de educación media, de bachillerato, básica y de bachillerato, tiene importantes desniveles. No es igual entre una fiscal, institución particular, educativa, además de fiscal y particular, que esté en la cabecera cantonal, que uno que esté en los sectores más alejados. ¿Cómo podemos competir? Un estudiante que no tiene gabinete de física, no tiene gabinete de química, no tiene laboratorio de ciencias exactas, en fin, con alguien que tiene laboratorio de computación, profesores de todas las áreas, y en el otro en que a veces hay un profesor para que dé todas las materias. Entonces no hay posibilidades de competir de manera equitativa en un examen de esas características. Y esta idea del darwinismo social aplicados en los exámenes de ingreso a las universidades también está extrapolado a las diferentes Y instituciones. desde la públicas. FEUE, ¿qué se buscaba para evitar este tipo de situaciones? Es obvio, nosotros planteábamos en ese tiempo, ahora incluso he escuchado que se sostienen, de que es fundamental el problema de nivelar
de compensar en la universidad con una especie de baño básico común los conocimientos de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, hasta que se resuelva el problema de la educación básica y de bachillerato. Mientras tanto, la universidad debe tomar la responsabilidad. ¿Para qué? Para nivelar a esos bachilleres que ingresen de manera abierta, en que asistan todos. Aquellos que se crean que tienen mayores conocimientos y saltarse ese año básico común, que den un examen que sirva para precisamente promocionar hacia más arriba. Pero aquellos que no logren pasar ese examen, que de una vez le lleven al año de profesionalización, al inicio de su profesionalización, tienen que nivelar sus conocimientos. Es necesario de que la sociedad piense en esas condiciones. Eso lo planteamos desde hace años atrás, pero sin embargo han sido totalmente de oídos sordos las autoridades de los distintos gobiernos. Desde el gobierno de la larga noche neoliberal, el correísmo, y ahora el de Lenín Moreno. Pero el correísmo sí le nombran a cada rato ustedes. Pero el tema de la dirigencia estudiantil, el tema de la lucha social, ¿cuánto ha cambiado en la actualidad? O sea, vemos que existen los mismos cuadros en algunas situaciones. Los jóvenes ya no están tan involucrados en eso. Yo creo que falta, o sea, yo sé que hay jóvenes que están, pero falta, o sea, falta de que los jóvenes se den cuenta de algunas circunstancias. Sin embargo, el tema es de que ellos buscan su porvenir, que está muy bien, buscan su bienestar y ya. Álvaro, siempre faltará mientras exista explotación, mientras exista discriminación de distinto tipo. Siempre faltará mayor activismo, mayor actividad por parte no solamente de los jóvenes, de los trabajadores, de los pueblos en general. Pero creo que falta, por ejemplo, aquí en la provincia, pues los que siempre están en la calle, Cleber Romero, usted, Martín Castro, y pare de contar, las cabezas visibles. ¿Cree que falta renovación también de pronto en eso? O sea, yo lo que creo es que es necesario debatir desde los ámbitos más generales. Me parece a mí de que hay ahora nuevos activismos y nuevas banderas de acción, no solamente de los jóvenes y de los pueblos en general. Pongo un caso concreto, los feministas. Los feministas. Y las feministas. Los y las, ajá. ¿Ya? Las personas que luchan contra la xenofobia. Los ecologistas. Los ecologistas, los ambientalistas. Entonces existe una diversidad ahora de expresiones culturales, políticas, ideológicas en cuales están concentrados los jóvenes, los hombres y mujeres, los trabajadores, los pueblos en general. Más bien, después de que el correísmo trató básicamente de cooptar todas las organizaciones sociales, hacer una especie de microfascismo a través precisamente de la corporativización social, porque organización que no era afín al correísmo lo ilegalizaban, como ocurrió con la UNE. Como ocurrió con su partido también, como ocurrió con el MPD y la Unidad Popular, como ocurrió con Ruptura de los 25 en ese entonces, que fueron, con la misma izquierda democrática, que fueron ilegalizados, a pesar de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, encabezado por el señor Trujillo, demostró de que había sido ejercicio de un odio político desde el lado del correísmo. Eso ocurrió con una franja del movimiento social y popular. Pero otra parte hizo una división, organizaciones paralelas. En Salafegüe Nacional Histórica hizo una organización paralela, que era la Fegüe Correísta. Al Frente Unitario de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores. A la UNE, la Red de Maestros. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Esas organizaciones son de alquiler. Ayer estaban con el correísmo y ahora buena parte de ellas están con el señor Moreno. Pero así mismo pasa en las instituciones también, o sea, hasta ayer eran correístas a muerte algunos y hoy ya están... Hay personas que son básicamente asalariados y alquilan su conciencia. Y los cambios de camisetazos son comunes. En la provincia del Cañar la gente conoce con nombres y apellidos. Y hay otros que tienen espalda de hule. ¿Cómo? Espalda de hule porque son tan rastreros de que pueden ser pisados por cualquiera. Los dignos y dignas de la provincia de Cañar, que son la mayoría, no alquilan su conciencia. Pero tampoco conocemos la geometría de las rodillas dobladas. Y por eso resistimos al correísmo, enfrentamos a la larga noche neoliberal y ahora también estamos en oposición política y popular al gobierno de Moreno. ¿Ustedes son contrarios a todo o no?
Nosotros no somos contreras a todo. Nosotros tenemos un proyecto político que significa básicamente entregar el poder a los trabajadores. Pero, por ejemplo, lo que decía Correa, y en parte tenía razón, de que si quieren hacer todo lo que ustedes propongan, ganen las elecciones. Yo estoy de acuerdo, pero siempre y cuando las elecciones sean justas. No se puede competir, Álvaro. Un partido político como el cual yo me pertenezco, la Unidad Popular o el ex-MPD, sin recursos económicos, con alguien que es financiado por Odebrecht por más de 35 millones de dólares. ¿Cómo compite? ¿Cómo compite con maquinarias electorales como la del señor Lasso? De manera equitativa. ¿Cómo compite con las maquinarias electorales de los socialcristianos? Ahora mismo están en campaña electoral y el Consejo Nacional Electoral no puede decir media palabra. Pero sin embargo de aquello, ha habido momentos decisivos en las provincias y en el país en que lo hemos derrotado. Y el año 2021 será un importante termómetro en el cual nosotros planteamos que aquellos que fuimos protagonistas y coprotagonistas del levantamiento indígena y popular, es claro, el protagonista fundamental del levantamiento indígena y popular es el movimiento indígena representado en la CONAIE, pero también hay coprotagonistas. ¿Quiénes son aquellos? El Frente Unitario de Trabajadores, las organizaciones del Frente Popular, la juventud estudiantil. Tienen que consolidar un importante polo, un importante frente social para ganar las elecciones. Pero las encuestas, por ejemplo, dicen que los jóvenes no están interesados en política, no están interesados, no les creen a los políticos, no quieren saber de política. Yo matizaría esa valoración. ¿Por qué? Cuando a un joven le pregunta si le importa la política, básicamente relaciona si le importa a los partidos políticos. Porque al joven le preocupa porque no tiene presupuesto a la universidad. Le preocupa, entre otras cosas, porque no tiene educación, no tener empleo. Y eso es política. Y eso es política. O sea, a los jóvenes y a la población en general nos preocupa la política. Lo que ha perdido cierta legitimidad por el papel tradicional es de los partidos políticos. Incluso incluyéndose ustedes también. Ese es un tema debatible. Nosotros nunca hemos sido gobierno, nunca hemos sido poder. Pero son partido político. Somos un partido político que tenemos valoraciones fundamentales. Por eso nosotros establecemos una diferencia. Generalmente los partidos políticos y sus cuadros dicen de que quieren llegar a tal o cual función, al poder en definitiva, para servir a todos. Nada más falso. Cuando se hace política seria, leal, de principios, se beneficia una clase social para perjudicar a otras. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el país? Se ha beneficiado durante toda la vida republicana del Ecuador, con salvas determinadas excepciones, pero por lo menos en el retorno a la democracia, se ha beneficiado a los intereses de los grupos oligárquicos, de la burguesía, de las élites, y se ha perjudicado a los trabajadores y los pueblos. ¿Para qué queremos llegar a ser gobierno? Con la Unidad Popular, el Frente Social y Político que estamos planteando, unidad con Pachacuti, con otras organizaciones de izquierda, que implique que beneficiar a los trabajadores, ¿ya? Y eso significa afectar los intereses de las transnacionales. Pero, por ejemplo, y de las élites. En el tema del salario, la crisis económica, que no es responsabilidad de los trabajadores, se está pegando a todo el mundo. ¿Cómo discutir un aumento de salario si es que estamos en crisis? Vea, es muy sencillo. Le voy a dar un resumen de lo que está planteándose ahora a finales del año 2019 en el incremento salarial. A ver, el gobierno, los empresarios, para iniciar, comienzan y dicen incremento salarial, cero polito. Ni un solo centavo. Ustedes les ven a los empresarios como los cucos feos. Las grandes cámaras de producción... Pero son ellos los que generan el empleo. Las grandes cámaras de producción, vamos a eso, Álvaro, dicen cero de incremento salarial. El gobierno habla de $1. ¿Ya? A otros miembros del gobierno hablan de 4 y hasta de 10 los más optimistas. La CUT, aliada al gobierno, habla de $15. La CTE, también que estaba muy de coqueta con el correísmo, habla de $20. El Frente Unitario de Trabajadores habla de un incremento salarial del 25% de la actualidad. Quiere decir algo así como 80 y pico de dólares. ¿Pero por qué? Porque si tuviésemos más ingresos, los trabajadores en el país, en nuestros bolsillos, implica que se dinamiza el empleo, se dinamiza el comercio, se dinamiza la producción. Yo como empleador tengo 6 empleados, los 6 me piden el aumento salarial. O sea, tengo que prescindir de uno para complacer al resto. No se trata de aquello. O sea, si las ventas no me dan y si que la crisis sigue,
tengo que hacer eso, o sea, me tocaría hacer Álvaro, eso. partemos de un elemento. ¿Ha generado empleo usted? La Cámara de la Producción, deberíamos ver si es que realmente producen los grandes empresarios. ¿Cuál es el único ente generador de riqueza? Le pregunto. Yo puedo tener petróleo bajo la tierra, Claro. yo puedo tener un campo, puedo atravesar un lindo río, pero ¿cuál es lo único que genera riqueza? La mano de obra. El trabajo. ¿Y quién hace el trabajo? El señor Álvaro Novoa estará en las plantaciones de banano, estará en la molinera. Él está combatiendo huracanes, está... Pero obvio, Eso. esas élites parasitarias no generan riqueza. Quienes generan riqueza son los trabajadores. Le pongo un ejemplo para que vean las desigualdades tal cual. En el año 2005, durante la larga noche neoliberal, 200 grupos económicos, 200 familias, eran dueños del 30% del Producto Interno Bruto, del 30% de lo que produjimos todos los ecuatorianos y ecuatorianas durante el año 2005. Para el año 2015, ya casi terminando el correísmo, ya no eran dueños del 30% las 200 familias, sino fueron dueños del 60% del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que se produjo en el año 2015. Duplicaron sus ingresos. Otro ejemplo más concretito para entendernos. En el año 2005, el grupo El Juri reportó ganancias por $1.000 millones. En el año 2015, los ingresos para el grupo El Juri eran de $3.000 millones. Pero el problema es de que si es que si tuvieron esas ganancias extraordinarias los grandes grupos económicos, si contribuyen por lo menos con impuestos, ya, dejemos de lado los incrementos salariales, por lo menos en impuestos de la misma proporción. ¿Sabe cuánto paga de impuestos esos 200 grupos económicos? Alguien debería entender que debería ser el 60% de la masa de tributación, que es lo que se recauda. No. A pesar de que son dueños del 60% de la riqueza en el país, pagan solo el 15% de impuestos. ¿Y quiénes son los que estamos pagando los impuestos? Es usted quien habla, quienes nos miran, los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Bien, usted fue candidato en 2 ocasiones. He sido candidato en más ocasiones. He sido candidato concejal en Cuenca, parlamentario andino cuando estaba en la FEUE Nacional, candidato a asambleísta constituyente y candidato... Alterno. No, asambleísta constituyente fue en el 7º lugar. A nivel nacional. A nivel nacional. Y en el caso de la provincia de Cañar, fui candidato a asambleísta por la provincia de Cañar en 2ª posición, luego de la doctora María Molina. Bien, en ese entonces usted estaba con la gente que ahora está en el gobierno. Sí, desde luego. El gobernador. Él era alterno de María Molina. Ajá. Sí, yo no puedo establecer allí, negar una realidad que la gente lo conoce. Pero evidentemente era un momento concreto de combate al correísmo. Pero el combate al correísmo, que podría congregar a alguna gente desde posiciones democráticas, no puede cerrarnos la boca a los que pensamos diferente a cualquier modelo del capitalismo a opinar de manera distinta. Recuerde usted quién era el candidato a la presidencia de la República, Paco Moncayo. Y la palabra constante y sonante para poder establecer un acuerdo que reivindique a la izquierda, luego de que planteamos unidad de toda la izquierda, de todas las izquierdas, era precisamente la izquierda democrática. Y en función de eso aceptamos un acuerdo político y desarrollamos una campaña en esas características fundamentado en un programa de gobierno. De todas las campañas no ganó ninguno usted. No, no he ganado ninguna. ¿A qué cree que sea eso? Vea Álvaro, ese es un tema en el cual básicamente he estado durante algún tiempo pensando, reflexionando. De un amigo me hizo una recomendación, me dice, tú no eres un buen candidato electoral mientras existen estas maquinarias políticas. ¿Cuánto invierte usted, por ejemplo? Y me dice, le pregunté que por qué. Me dice, porque no eres buen abrazador ni buen besador. Y tampoco tienes la funda de Papá Noel en la espalda. Lo que tienes, sí dice que es buen tienes tú, ¿cómo? Su novia sí le dice que es buen abrazador. Tendría que preguntarle a ella. Lo que me parece de que lo que logramos desempeñar allí y marcó la diferencia, por lo menos de quienes nos escucharon en los diferentes debates, en las diferentes reuniones, en los diferentes eventos que tuvimos, es precisamente las ideas, que las formulamos de manera
de manera frontal, amplia, directa. En la primera campaña que usted que participa, nos dice que ha sido como concejal, ¿cuánto invirtió? Ese tiempo sucres. No, ya era dólares. Ya estaba dolarizado. Debe haber sido el año 2001, 2002, probablemente. Guambrito, 21, 22 años. Sí, y era para acompañar la lista en realidad. Tenía cierto liderazgo en la Universidad de Cuenca, pero no el suficiente para poder ocupar los lugares protagónicos. Si no estoy mal, fui el sexto de 8 concejales que se elegían entonces. Dudo que haya llegado a los 100, 150 dólares de inversión. Dudo. 150 dólares. Sí, en realidad. Con MPDs entonces. Como MPD en ese entonces. ¿Y en las asambleas nacionales? ¿En la última? No, cuando fue candidato a asambleísta nacional. Asambleísta constituyente. Constituyente nacional. A ver, ahí hicimos una importante vaca entre los dirigentes estudiantiles de las diversas universidades del país. La inversión allí fue de 3.500 dólares. ¿Suya? Aparte de eso, no, diciendo una vaca general. Creo que yo pero o sea, digo de su bolsillo, de mi bolsillo, ¿cuánto aporta? Es tiempo estudiante universitario, no me alcanzaba ni para las colas. En realidad, quien decidió mi candidatura para la Asamblea Constituyente fue el Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios. Si usted revisa, en mayo del año 2017, en una de las resoluciones del Congreso de los Estudiantes Universitarios, yo terminaba ahí la presidencia de la FEWE, era plantear mi candidatura para la Asamblea Constituyente 2007. en el régimen de izquierda. No, 2007. Sí, 2007, perdón. Bien, en la última candidatura. La última, logré de mi bolsillo aportar alrededor de $1.000. Mi mamá hizo un aporte después de que hicieron una colecta en mi familia de alrededor de $1.500, con un total cual. Y como partido político tenemos todavía una deuda pendiente que la estamos cancelando. ¿Cuánto es la deuda? Te comento, $7.000. Y eso están pagando entre todos. Sí. Frente a maquinarias electorales que la gente las Pero, por conoce. ejemplo, antes de salir de candidato, ¿usted se mide? Dice, sí, tengo posibilidad, o es, vamos ahí, a lo que salga. El problema es de que la gente, algunos políticos, calculan supuestamente los momentos electorales. Y calculan para hacer las inversiones, porque hacen inversiones monetarias, económicas. Desde nuestra opinión, es necesario salir a disputar, es necesario ganar, lo hemos hecho en determinados momentos, pero también una necesidad importante para nuestras posiciones políticas de izquierda revolucionaria real es precisamente difundir ideas, porque ese es el momento en que la gente más habla de política y es necesario dar a conocer la posición, los puntos de vista que tenemos los revolucionarios también. ¿Descarta otra candidatura o si es que hay chance? Nada es descartable en la vida. O sea, pero ¿por dónde sería? ¿Azuay, Cañar? Ahorita Cañar. Yo estoy radicado en la provincia de Cañar, en la provincia de Cañar, en la ciudad de Azogues, en la capital provincial, desde hace 6 años atrás. Muy distinto a lo que sucede comúnmente con los políticos de la provincia de Cañar que viven en otras provincias. No, yo soy un azuayo, mi ascendencia familiar es de la provincia de Cañar. Quiero comentarle, mi abuelo vivió en el cantón Cañar, de allí viene mi apellido. Y yo regresé a esta tierra por acciones básicamente vinculadas a mi trabajo. No viven en otra, viven en el límite. ¿En cuál límite? No, usted dice que los otros políticos de acá... No, usted se refiere a uno, yo me refiero a otros. No, pero yo también conozco otros que viven ahí entre que Sí, Azuay y Cañar ahí. Que dan un paso para denegar de su ascendencia. Yo no reniego de mi ascendencia. Mi ascendencia la he establecido con claridad y no tengo dificultad ¿En el alguna 2021 participará usted o...? El problema yo creo que allí no se trata de personas. El problema allí básicamente está enarbolado en función de tendencias. Los neoliberales pueden mantenerse en el poder. El recambio oligárquico del gobierno de Moreno puede ser Otto Sonnenholmers, que es la figura visible de Alianza País. Puede ser el señor Nebot, el que envió a los indígenas al páramo. Puede ser el señor Lazo, que está en cogobierno en la Asamblea Legislativa con el gobierno de Moreno para imponer el paquete del Fondo Monetario Internacional. Son 3 de ellos. Puede volver el correísmo corrupto. Y el correísmo que está liderando en todas las encuestas que... Puede plantear el correísmo corrupto o quienes realmente encabezan los sondeos de opinión, que son los dirigentes del paro.
Es lo que la gente no le dice. Cuidado. Pero supuestamente los dirigentes del paro, los dirigentes de la el señor CONAIE, Correa no, primero no puede ser candidato. ¿Quién le pero la derrotó? figura de él. ¿Quién derrotó al señor Correa y la posibilidad de la reelección indefinida? Lenín ¿Es el Moreno. movimiento? No. Es el Lenín movimiento Moreno. social y popular. Lenín Moreno. O sea, si Lenín Álvaro. Moreno no planteaba la consulta popular, Álvaro. Correa regresaba. Si es que Correa no había movimiento social y popular en el año 2015, él era candidato a la reelección. Sí, pero Depuso me de esa refiero al tema de posibilidad. la reelección indefinida, el tema de la cuestión, ellos no creían que Moreno se iba a dar la vuelta. En el 2015 lo derrotamos esa pretensión. Por eso dijo, a partir después de que termine mi mandato, que sea reelección indefinida. E incluso la consulta popular no es obra del señor Moreno, es uno de los que participan de esa idea. Pero en lo fundamental fue el pueblo ecuatoriano. Acuérdese, ¿cuándo comenzó el Fuera Correa? 2014, 2015. 2013, 2014. Entonces hay que refrescar la memoria en este ejercicio que dice usted de una catarsis, de un ejercicio también mental que posibilite de que evitemos de que nos borren la memoria. Entonces, en el año 2021 yo creo que los favoritos de este momento son los dirigentes del levantamiento indígena y popular. ¿Usted cree que los grandes políticos están tratando de opacarles, diciendo que son terroristas, que son secuestradores, que son ¿Y usted duda de aquello? lo peor? Usted duda de aquello, es obvio. La mejor forma en cómo pretenden desprestigiar al levantamiento indígena y popular es, dicen los terroristas, saboteadores, delincuentes, secuestradores, anarquistas. golpistas, todo eso. Pero esa es la desesperación Pero, que o sea, tienen las élites. ¿Cómo es esto de que a los unos sí, a los correístas, que nunca he votado por Correa, no he sido correísta, pero por ejemplo el tema de Paola Pavón, el tema de Virgilio Hernández, que dieron declaraciones similares a las que dio Nebot, Cintia Viteri, y los unos sí, los otros no? Vea, unos y otros están, algunos en investigaciones y otros procesados, a los correístas procesados. Es una cuenta que tiene el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno con el correísmo. Sí, es real, pero no puede pasar desapercibido que Isa Vargas, el señor Tatamuez, el señor Villavicencio, dirigentes sindicales y otros tantos, incluso en la provincia de Cañar, están llamados a investigaciones. ¿A usted no le llamaron todavía? Pero yo fui procesado, fui investigado durante el año 2015 en la provincia de Cañar, fui detenido por el delito del paro del pueblo, por supuestamente haber interrumpido una vía pública. ¿Y cuánto tiempo estaba en Cana? No pudieron sostener, a pesar de las órdenes que dio en ese momento el gobernador, el doctor Cárdenas, lo digo con nombre y apellido, a los jueces y fiscales presionaban para que me los detengan mayor cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Estuve como 10 o 12 horas. ¿Y Una qué tal movilización de los trabajadores exigió y logró precisamente mi ¿Y libertad. qué tal la cárcel? No fue la cárcel. Me tuvieron en el comando policial, en el comando provincial, en las oficinas de las clases, conversando, discutiendo convenciéndoles que salgan ellos también al discutiendo de las particularidades, y el descontento que tenía básicamente la tropa policial con el gobierno era importante. Entonces, el descontento que tiene las Fuerzas Armadas, la policía, por más cambio de mando. Y de ahí nunca más ha estado en la cárcel. He estado acompañando a algunos amigos, por ejemplo, los 10 de Luluncoto. Sobre todo con las chicas, Abigail, con Cristina Campaña. Una es de la provincia del Cañar, de los 10 de Luluncoto, si no estoy mal. Si no estoy mal, nació aquí. Abigail, En Cañar. Abigail Eras nació En aquí. Cañar. Nació aquí, pero vive en la ciudad de Cuenca. Ajá. En ese tiempo, ella con un hijo de 4 años estuvo en el Inca, en Quito, y cada 15 días, porque nos conocimos en la lucha estudiantil, eso significaba irles a visitar, llevar vituallas de la que la gente se. O sea, digo, usted reivindicaba. Procesado. No. Nunca. No, aparte de aquello. Reprimido, gas, Evidentemente. tolete, toda la cuestión. Evidentemente, y además amenazas. ¿Cuándo le dieron más duro? Alguna vez fue en el año 2002, recibí el impacto de una bomba lacrimógena en el estómago. No sé si fue 2002, pero era en los momentos, en el tiempo en el que cayó asesinado Damián Peña. Cuando cayó asesinado Damián Peña, y yo me encontraba en una entrevista en un medio de comunicación en Cuenca, rápidamente en ese tiempo los primeros celulares que tenía acceso, que eran unos ladrillazos, nos avisaron que había caído muerto, y bajamos de la entrevista con Carlos Rodríguez, un colega suyo, precisamente a la Universidad de Cuenca. Lo infausto de esa acción
es que quien tuvo que darle la noticia de la muerte de Damián Peña a la familia, a su mamá, Sonia, fue quien habla. Esos son de los golpes duros que hemos tenido en la lucha social y popular, y otras más, pero que básicamente nos han dado mayor comprensión de cómo actúan las élites a propósito de acallar al pueblo ecuatoriano. Y eso que ocurrió en la larga noche neoliberal, también nos ocurrió durante el correísmo. Hablábamos del tema de los 10 del Ulucoto y nos está ocurriendo en el tiempo de Moreno. Vea usted, mientras se quita presupuesto para la educación superior, caso concreto, la UNAE, de 35 a 16 millones de dólares se reduce el presupuesto, se incrementa el presupuesto para la represión. 1.700.000 dólares el gobierno ha invertido para comprar trajes, para ponerles a los para disfrazarles a los policías y militares de Robocop, comprar bombas lacrimógenas, comprar perdigones, comprar Pero esa María diferentes Paula Romo elementos. que andaba con usted en campaña. Sí, María Paula participó, pero el problema Se lleva concreto con es de María que ella básicamente comprometió su futuro político, es mi visión, frente a las ¿Tiene amistad con María Paula usted? Desde luego que no. Pero se llevaba en la campaña. Desde luego que sí. Pero el problema es que más que por los actos, más que por las palabras, los actos son los que determinan las políticas que lleva cada ser humano. Si yo puedo decir de que soy de izquierda, pero si mis prácticas políticas comprometen a una persona de derecha, es obvio, lo mandatorio no es lo que yo diga, sino lo que yo hago. Allende decía que la mejor forma de decir es hacer. Y en función de eso, María Paula Romo se ha quitado el rostro, la careta, y es una represora del movimiento social y popular. Y eso significa básicamente de que ha comprometido su futuro político por servir a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Igual pasa con su amigo también que estaba en la campaña, Hernán Crespo. A Hernán Crespo le hemos dicho con el movimiento sindical, con el movimiento popular, a qué intereses está representando. Allá ellos con su conciencia. Ellos tienen que rendirle precisamente cuentas a la historia. Nosotros, que combatimos durante todo este tiempo, también la historia sabrá si es que nos juzga o nos absuelve. Bien, amigos, ¿cómo ha pasado, Pancho? Excelente, un buen momento de compartir ideas. Bien, llegamos a la parte final. Antes quiero agradecer a Hostal El Che, que está ubicado en el centro de la ciudad, en plena calle Bolívar. También a B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, atrás de la aquí en Azogues. A Nexotel Negocios y Soluciones de Telecomunicaciones, que ofrece el mejor internet del mercado con fibra óptica de alta velocidad. Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, y a la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicada atrás del Mercado Sucre. No dejen de seguir nuestras redes, recuerden darle like y compartir nuestros videos. Muchísimas gracias. Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 09 83 34 52 92, 09 84 81 65 83. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y practícalo en la mejor cancha sintética de Azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas, atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras del Mercado Sucre. Reservaciones 09 87 12 83 71 2241 378. Azogues ya cuenta con un lugar totalmente relajante y acogedor. B&B Bar Restaurante, con lo mejor en comida rápida y picadas para darle gusto a tu paladar. Además, alta gama de licores importados y nacionales, servicio de coctelería y cafetería.
y nuestra especialidad, el famoso Satanás. Ven y disfruta con tus amigos en B&B Bar Restaurant. Visítanos en Azogues, Avenida Hermano Miguel y Miguel de Santiago esquina. Detrás de Supermercados Aquí. Celular 09 87 90 94 27.